Como les decía, nuestro invitado ya estaba en el estudio. Él es una persona muy puntual, y además amigo de Síntesis. Tengo el placer de presentar a Guido Gómez Mazara. ¿Cómo le va? Muy bien, con la gracia de Dios. Buenos días. Bien? Salud y felicidades. Amén, así sea. Doctor, bienvenido. Sí, gracias. Recuerdo un amigo cercano que nos decía, le preguntábamos cómo conoció, cómo logró enamorar a su esposa de tantos años, de hacer una familia tan buena, tan feliz y eso. Y le decía, bueno, es que era difícil en ese momento porque ella tenía muchas exigencias. Ella quería un hombre bueno de su casa, que no bebiera, que no fumara, que no tiguereara, que no tuviera hijos. Y él reunió todas esas condiciones y logró enamorar a esa mujer, ¿verdad? Y dice, bueno, al final yo me hice el pendejo. Logré lo que ella quería. Yo me hice el pendejo y dije que sí a todo. Y lo logró y con los años funcionó. Yo creo que la mejor forma de comenzar esta entrevista hoy es hacerle un poquito el pendejo y que usted nos explique realmente, desde su punto de vista, y nos enseñe qué está pasando con todo esto que ahora se confunde los fallos del Tribunal Superior Electoral, por dónde va la cosa, y un poquito hacia atrás para ver si entendemos el proceso. Cómo no, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que yo debo decir es que en la vida política dominicana, los partidos políticos se construyeron a imagen y semejanza de sus líderes históricos. Lo que el país conoce como un proceso de transición democrática que se inició con la victoria del doctor Balaguer en el año 1966, es el punto de partida de un modelo de partidos a imagen y semejanza de sus dueños. El doctor Balaguer tenía lo que era en principio el Partido Reformista, que hay que recordarle a los amigos que el primer conato de conflicto lo ejecutó Balaguer contra Lora. Rafael Augusto Lora. Sí, que le había organizado el partido cuando Balaguer no podía activarse políticamente por las leyes antitrujillistas. Sí. Bueno, Lora intenta ser candidato y Balaguer lo saca. Y Lora se va al MIDA. Bueno, ese Movimiento de Integración Democrática. Antireeleccionista. Antireeleccionista. En esa dirección, en los últimos 40 años, los partidos políticos en la República Dominicana se han construido en esa dirección. Por ejemplo, en el 73, cuando don Juan se va del PRD, el local del partido, don Juan se queda con él. Sí. Ese local del PLD que está en la Independencia era el local del PRD. Correcto. En ese mismo orden. El último conflicto entre el PRD y el PRM, recuérdense los incidentes en el local del partido. Es decir, con Atuey. Exacto, sí. Y recientemente también con el compañero Miguel Vargas. Acuérdate aquella acción de los seguidores del compañero Hipólito de Luis que ingresaron al local del partido. Sí, pero perdóname, vamos a un chin atrás, que también el caso cuando hubo el conato con Atuey se fue y también se quedó con la casa del partido. Sí, que queda en la Bolívar y otra en la Doctor Delgado. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que desafortunadamente en la vida política dominicana lo que ha prevalecido es la voluntad del jefe político sobre la institucionalidad. Desde el año 2010 en el país, en el marco de la reforma constitucional, es la primera vez desde la fundación de la República hasta la fecha que los partidos se constitucionalizan. Y en su artículo 216, la Constitución le dijo a los partidos, ningún régimen estatutario interno puede ir más allá de la Constitución de la República. Y en esa dirección se generaron litigaciones que antes se resolvían o con expulsiones o con pactos en un mecanismo nuevo que se llamaba el Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque producto de esa reforma se crearon dos ámbitos nuevos, tanto el constitucional como el electoral. Frente a ese elemento, todo el mundo conoce la anterior experiencia respecto al Tribunal Superior Electoral, donde la concepción que prevaleció fue un acuerdo llamado el de las cobatas azules, donde el resultado provocó cuotas de representación en el tribunal. Fulano era Perencejo, sutaneo pertenecía a Juan, o a Pedro, o a Luis. Esos resultados fueron funestos, no solo por las sentencias, sino por el convencimiento de que... Usted lo que dice que en ese momento cada partido puso su representante a través del Consejo de la Magistratura ahí adentro, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cuál fue el trago amargo del proceso? Que esa primera experiencia no fue fructífera, porque la sociedad reaccionó respecto de que lo importante era que el derecho prevaleciera sobre la política, y lo que se oficializó era que la política prevalecía sobre el derecho. Claro. Yo tengo 500 ejemplos de eso, pero bueno, esa página pasó. Y vino un nuevo Tribunal Superior Electoral. Y yo debo reconocer, a veces los políticos somos muy apasionados en los procesos de elección. Yo quiero reconocer que este Consejo Nacional de la Magistratura
actuó con el nivel de transparencia suficiente, no solo en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral, sino en el caso de la Junta Central Electoral, que fue otro escenario también. ¿Por qué? Porque aunque el presidente Medina tiene una mayoría mecánica en el Consejo, lo consensuó. Fue capaz de actuar más pensando en el instinto institucional que en la actuación de reparto puro y simple. Eso yo lo reconozco. Repito, tanto en el caso de la Junta Central Electoral como en el caso del Tribunal Superior Electoral. Ahora, ¿el presidente Fernández dijiste? No, Medina. No, Medina. Porque quien ha controlado, regulado, administrado la gestión de estas dos nuevas elecciones en la Junta y en el Tribunal es el presidente Medina. Está pendiente dos mecanismos de elección, que es la reforma de 4 asientos en el Constitucional este año y también en la Suprema Corte de Justicia. Pero tengo que admitir que el presidente de la República se ha comportado con el comedimiento que la sociedad quiere. Eso es de justicia. Que doctor, yo quiero hacer una nota, y es, se ha cuestionado mucho, y ahora que usted menciona eso de la Junta Central Electoral, la posición de Roberto Rosario al quererse inscribir o reinscribir en el Partido de la Liberación Dominicana. Y si es como dicen, eso se sabía, eso es como el presupuesto que yo leo todos los días, de que el dólar va a estar 50, pero él salió del PLD para irse a la Junta Central. No, en serio no, él es un miembro del comité central de su partido. Pero que lo ven como lo están satanizando, como si eso se sabía a la hora de su elección. O sea, se ve, como dice la gente, como poco ético. Pero Salvador Ramos era del PRD. No, y es de Olivares. Es de Olivares, o sea que no veo ningún... Pero mira, yo soy más amigo de las discusiones institucionales y no personalizadas. Correcto. Mira cuál es el problema. Correcto. El que asume un rol institucional tiene que saber de antemano que hay que poner distancias de las pasiones de carácter político partidario. Yo sé hacer eso. Para el beneficio de la sociedad. Porque cualquier ciudadano que quiere que la ministra de Justicia lo que entiende es que el fallo tiene que venir de conformidad con los elementos legales, no políticos. Es correcto. Lo doy como una manifestación. El proceso de construcción de la tiranía de Trujillo, entre otros elementos, a pesar de la crisis política que vivía el país, producto de que Horacio Vázquez se extendió en la presidencia, tuvo un origen. Y fue que la candidatura de Trujillo colocó a Roberto Despradel en la presidencia de la Junta Central Electoral de ese momento. Es decir, quienes son árbitros tienen que jugar el rol de árbitro, no ser parte del proceso. Pero volviendo al tema que nos ocupa, yo no solo admito de manera pública que el comportamiento de los actuales miembros del Consejo Nacional de Magistratura fue incuestionable, sino que ahora hay un esfuerzo de los miembros del Tribunal Superior Electoral de marcar la diferencia con lo anterior y hacer un intento claro, preciso, de que los elementos institucionales y legales prevalezcan sobre la política. Se lo dice a una persona que este tribunal le ha fallado en favor y en contra. O sea, yo no tengo ningún tipo de problema. Sí. Ahora, vamos a los elementos característicos del proceso. Es mentira que los partidos políticos se han manejado en los últimos 15 o 20 años más por la pasión de lo personal, de lo coyuntural que lo institucional. Esa es la verdad. E inclusive, los mecanismos de elección en los partidos no son transparentes, porque todavía la lógica del dedo ha prevalecido sobre la posibilidad de que sean sus bases que elijan. Sí, de todas formas. Y en las discusiones que hay respecto al tema actual, en lo que concierne a la ley electoral, hay una especie de doble moral en el discurso. Si un partido político aspira al Estado para democratizar la sociedad, no puede ser antidemocrático internamente, porque el ciudadano no tiene garantía que desde la dirección del Estado usted actúe con la transparencia requerida. Por eso yo he dicho en múltiples ocasiones que yo hacia lo interno de mi partido voy con cualquier tipo de padrón, pero el padrón ideal, el de primarias abiertas, ese es el ideal. Sin embargo, las debilidades institucionales que hay en el país por lo menos lo imposibilitan en la actual coyuntura. Y mira cuál va a ser la solución, porque la ley electoral va a pasar la próxima semana. ¿La próxima semana? Va a pasar así, que para la competencia en lo presidencial prevalezcan las primarias abiertas y que para la competencia en el partido sea el padrón cerrado. Me explico. Era una especie de ganar-ganar de dos. O sea, la convención como la que está ahora, el PRM, va a ser con padrón cerrado. Es decir, y para ir a los candidatos abiertos. Que no a los presidenciales, a los candidatos electivos, a todos los... Abierto. Que es una especie ¿Tiene sentido? Una especie de punto intermedio entre las dos decisiones para que ninguno de los sectores que construyen mayoría en el Congreso se sientan derrotados. Ahora, yo no tengo ningún problema porque los políticos no podemos creer que la jurisdicción de los partidos es el único espacio de legitimidad. Usted tiene que ir a la sociedad, porque cuando usted es candidato de un partido, usted tiene que construir el voto en el partido y en la sociedad. Y qué bueno que la sociedad opine. Ahora,
en el caso del tribunal, ¿qué ha pasado? Yo manejo y soy muy respetuoso de lo que acontece en otro partido, pero en el caso de mi organización, debo decir lo siguiente. La sentencia 0202-218, que restauró la senda democrática dentro del PRD, traduce la sentencia de 98 páginas. Por eso mucha gente opina, pero no ha leído la sentencia. Y yo le quiero pedir a los compañeros que están en su legítimo derecho de opinar. Yo soy una persona que respeta mucho eso. Sin embargo, como es un elemento de tecnicismo jurídico, hay que tener un poquito de cuidado. La sentencia se construye bajo 4 ejes fundamentales. El primero, devuelve el estatuto del PRD al 2014, es decir, hasta antes de las modificaciones que hizo el compañero Miguel Vargas. En segundo lugar, restaura el espíritu del voto universal. Y ahí me detengo. En el PRD del año 1981 se vota de manera universal. El compañero Miguel Vargas, en una pirueta estatutaria, cambió el voto universal por el voto de delegado, por el amor de Dios, en el siglo XXI. Eso no puede ser. Ahí no votaron. Pero los estatutos lo permitían. No, él se modificó los estatutos para eso. Okay. Entonces, ¿qué le dijo el tribunal? No, eso es ilegal. Tercer lugar. O sea, tiene que votar todo el mundo. Claro, todo el que está en el padrón. Sí, sí, sí. En tercer lugar, le dijo, mire, si un funcionario partidario es electo mediante el voto universal, usted no tiene facultad de destituirlo. En ese estatuto, el compañero presidente, si usted era candidato a la presidencia del partido en Alto Mayor y ganaba, él tenía la facultad todavía de quitarle. ¿Te quitaste? Por eso no puede ser. Y además... Que había sido votado para eso. Claro, porque es una conculcación de un derecho fundamental. Sí, sí, sí. Y en cuarto orden le dijo, usted se hizo una modificación en la que se extendió a la presidencia del partido hasta el 21. Eso no es posible porque usted necesitaba concluir su ciclo de ejercicio y por vía de consecuencia someterse al escrutinio de la base del partido. Sí. Esos son los elementos básicos de la sentencia. Y quiero decir lo siguiente. De 5 votos, 4 en favor y 1 disidente. Señores, las personas que litigamos en los tribunales, que son colegiados, tenemos que aceptar los votos disidentes. Claro, y además, eso es parte del espíritu democrático. Y además motivados. Y además, pero motivado con todo el derecho del mundo. Y no podemos generarnos una especie de red de intrigas alrededor del legítimo derecho que tenga un magistrado o magistrada de opinar. En el caso... Perdón, ¿quién fue el disidente en esa oportunidad? El magistrado Madera Arias. Ok, porque he visto la crónica. Sí. Porque en el Partido Reformista el disidente fue el presidente. Sí. Pero déjame decirte en el caso, por ejemplo, del PRD. Y yo lo digo con mucha responsabilidad. Como hay una sentencia pendiente de fallo mía que viene en los próximos días. La actitud ideal sería que yo me quedara callado, pero yo no soy así. ¿Por qué? Porque producto de esa sentencia favorable, que repito, devuelve la senda democrática al partido, y no es en favor de Guido, es en favor de que en la cultura de los partidos existe una democracia interna. Se ha dicho que el voto mayoritario en mi favor fue parte de una operación de carácter política más allá del tribunal. Eso es totalmente falso. En segundo lugar, yo no me he reunido con ningún político del PLD, yo no visito altares. Yo no visito altares de ninguna naturaleza y lo quiero consignar aquí. La última vez que yo vi a Leonel Fernández, la última vez que lo vi en la funeraria de Juan y Uribe, donde enterraron a Juan y Uribe. Yo estaba con Tony Raful y Andrés L. Mateo. Él vino, nos saludó con el cariño y la decencia acostumbrado de siempre y siguió. Yo no he visto a Leonel. Entonces, frente a eso quieren generar la sensación de que producto de una maniobra política nosotros tuvimos una sentencia favorable. No, fue fallado de función al derecho. ¿Por qué? Porque la próxima lectura, que tiene que ver con una sanción indecente que hicieron contra mí, el sector del compañero Miguel necesita que la política prevalezca sobre el derecho. ¿Por qué? Porque su principal perturbación es tenerme a mí adentro. ¿Y qué pasa? Genera una intriga injusta porque el magistrado Madera, que votó disidentemente y está en su legítimo derecho, y es un magistrado, quiero decir, que tiene una hoja de servicio en el sector. Y aquí nadie puede venir a decir una cosa por otra. Ni a cuestionarlo. Es una persona correcta. Votó en contra de nosotros y está en su legítimo derecho. Claro. ¿Cuál es el problema? Que cuando me quieren a mí vincular a un sector del PLD, no leen la sentencia correctamente porque el magistrado Madera fue por 14 años ayudante de procurador y es un hombre cercano a Radamés Jiménez. Exacto. Entonces, no puede ser el sector de Leonel que me ayudara cuando el voto disidente es de un magistrado vinculado a Radamés Jiménez. Es su compadrito. Ojo, es un magistrado con niveles de competencia fuera de discusión. Entonces, ¿qué pasa? Activan los circuitos para decir eso con la intención de colocar al sector oficial en el gobierno para que actúe y que liquiden la posibilidad de que en el tribunal se falle de conformidad al derecho.
es que de conformidad al Doctor, derecho. pero díganos, esa sentencia de que usted habla, ese fallo de la próxima semana del Tribunal Superior Electoral, que usted nos está diciendo que lo quieren descalificar antes de saber lo que está pasando, diciendo que usted se ha confabulado, hablado con sectores de poder para poder modificarlo. ¿De qué se trata? ¿Qué estamos esperando? Okay. Porque si ya, yo pensaba que ya no quedaban más fallos. Sí, no. Ya el de trascendencia en términos institucionales ya pasó. ¿Hablan del fallo de su expulsión? No, el fallo de mi expulsión. ¿Por qué? Que estos quieren competir con usted. El problema es ese. Todo el mundo sabe que en el transcurso de este proceso nosotros hemos ido construyendo una corriente interna que se llama Por el Rescate del PRD, donde está Andrés Enrique, Aníbal García Duvergé, Tonti Rutinel. Entonces, evidentemente esos son compañeros que conocen la mecánica interna. En el proceso anterior ellos no estaban conmigo. Y el país sabe perfectamente cuáles fueron las características del proceso. Tiraron, no me dejaron votar y todo eso. Bien, ahora tenemos un Tribunal Superior Electoral que será la instancia que habrá de dirimir cualquier tipo de excesos en la construcción del proceso interno. ¿Qué dice el artículo 196 de los estatutos que están revitalizados producto de la sentencia? Dice, en el proceso de construir el equilibrio, la Comisión Nacional de Organización de la Convención estará representada por todos los sectores. Es decir, todos los sectores tendrán que colocar a representantes en el Consejo para que esa instancia organice la convención. ¿Cómo tiene que organizarse la convención? De conformidad con los fallos. Hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral que establece que el periodo de duración de una gestión institucional es de 4 años. El compañero presidente del partido fue electo con las características que el país conoce en una convención el 20 de julio del 14. Bueno, no más tardar, el 20 de julio del 18 tiene que haber una convención. Y la juramentación de las nuevas autoridades es en septiembre, porque eso pasa ordinariamente. Tú vas a elecciones en mayo. Él dice que puede coger 6 meses más. No. ¿Pero lo permite? No, imposible. Lo primero que yo respeto mucho la opinión del presidente, pero él no es abogado. Eso es un problema. Él puede hablar bien de ingeniería, pero de derecho no. Entonces, frente a ese acontecimiento, mira lo que pasa. Cuando usted es electo en mayo, ¿qué pasa? Usted se juramenta en agosto. Sí. Usted no puede usar agosto para tomar 6 meses más. No. Pero Michelle, ¿pero cómo es posible que los demócratas estemos todos los días con unos procedimientos y artimañas negándole el derecho a actuar con transparencia? Si usted ejerce por 4 años, ¿qué dice el mandato? Entonces, frente a ese acontecimiento, ¿qué nosotros esperamos? Que venga la sentencia, que permitan que el tribunal actúe de conformidad con el derecho, no de la política, con el derecho. Y frente a eso, vayamos a una convención y el que ganó, ganó. De forma democrática. Por ejemplo, yo quiero saludar a los amigos, porque todo el mundo sabe que son mis amigos, que ayer, por ejemplo, en las demarcaciones no se había hecho convención. Me dicen que en Santiago fue ejemplar, es lo que he visto en los periódicos del PRM. Eso es bueno por los partidos, porque tú no puedes garantizarte el voto del ciudadano cuando tú no eres capaz de hacer las cosas correctamente en tu casa. Y lo que estamos diciendo es eso. Por ejemplo, yo saludo que el compañero presidente del partido haya ido a San Pedro de Macorís, La Romana, este fin de semana. Tenía 6 años que no iba. ¿Tú entiendes lo que es? O sea, mira cómo una sentencia activa el partido. Y además, por ejemplo, inaugura un local, que yo saludo que inaugure un local, que demuestra cómo el PRD tiene un sentimiento. Los compañeros y compañeras, empleados del ayuntamiento, fueron haciendo por 4 años reserva en la finanza y compraron un local. Mira qué bueno. Lamentablemente el partido recibe millones de pesos y no lo dedica a comprar locales. Pero en el partido, en San Pedro de Macorís, los compañeros hacen eso. Y qué bueno. En lo que respecta a la última sentencia, que tiene que ver con el Partido Reformista, yo siempre por cuidado no opino sobre otro partido. Tengo la sentencia, me la he leído, una parte importante de ella, y cuando concluya puedo emitir un juicio al respecto. Sí, pero yo sé que no, y le iba a hacer la pregunta, de verdad, usted me leyó la mente. Y le iba a decir que no abundara porque yo sé que no es su campo. Sin embargo, me gustaría saber, porque hasta donde ha leído seguro que lo ha visto, ¿dónde radica la diferencia entre una y la otra? Tomando en consideración que hubo 2 votos disidentes, una en cada una, y que los votos disidentes no fue la misma persona. Sí. Quiere decir que el argumento fue diferente. Claro, ¿cuál es? Claro. En el caso de nosotros, yo debo decir que el principio que prevaleció fue que no se cumplieron con los plazos institucionales y lo que se llama el debido proceso.
y que en un requerimiento esencial donde se validaba y se solicitaba que los delegados que votaron en el proceso, vía Junta Central Electoral, certificaran las actas, la contraparte no pudo demostrar. Ok. En primer lugar, ese es el caso de nosotros. En el caso del Partido Reformista, yo pienso que el tema de los plazos procesales fue el tema determinante. Inclusive hay un argumento esencial que se presenta, es sobre un tema de la inconstitucionalidad, que es un tema, es una materia muy abierta en materia del Tribunal Superior Electoral. Pero yo quiero repetir lo siguiente. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, todos, a acatar las decisiones del tribunal. Las decisiones del tribunal pueden recurrir en dos direcciones. Si el tribunal dicta, tú tienes o que pedir una revisión frente al tribunal, y en el 99.9% la reiteran, o recurrir al Tribunal Constitucional. Ambas decisiones no son vinculantes. Cuando el tribunal determina, usted tiene que actuar en consonancia y por vía de consecuencia devolverle a los partidos el ritmo institucional. No son los únicos dos partidos donde hay una sentencia que lo ha encausado. Hay otros partidos que tienen temas pendientes en el tribunal que sin lugar a dudas ya esta jurisprudencia va a marcar un modus operandi del tribunal. ¿Cuál es el problema? Y es una culpa, digo yo, colectiva. Todavía muchas mentalidades que hacen vida en los partidos políticos no se quieren acostumbrar a dejar que el tribunal actúe como debe de actuar. Porque aquí hay gente que se equivoca. Como la relación personal ha sido un factor determinante para conseguir sentencias donde la política se impuso sobre el derecho, ellos creen que los hábitos tienen que continuar. En el caso de mi sentencia, yo quiero aconsejar que en este país todos nos conocemos. Y mucha gente pierde de vista que aquí hay relaciones subterráneas que la gente no se da cuenta. No la ve. Lo doy como sugerencia a mis compañeros de partido. En este país, en los últimos 40 o 50 años, todo el que militó en la izquierda es amigo de mi papá o de mi mamá, de una forma u otra. Usted no puede ir a un despacho poderoso de una persona, de una vieja militancia de izquierda, sin que yo no lo sepa. Y te lo vas a saber seguro. ¿Verdad? Sí. Me lo van a mandar a decir. Sí. No por indiscreción, sino por cuidado a las normas institucionales. Entonces, si usted fue allá, no vuelva, porque de nuevo me lo van a decir. Claro. ¿Entiendes? Okay. Entonces, repito, hay que dejar que el tribunal actúe. Que actúen. Doctor Guido, tangencialmente o directamente usted habló del tema de que pronto, la semana que viene o la otra semana, se va a aprobar la ley de partido. Sí. Y ha dicho algo importante. O sea, va a haber un happy medium. Sí, happy medium, sí. Entonces va a haber, dice, se va a resolutar en esa ley que para las primarias de las presidenciables va a ser abiertas. Y para las primarias... Abiertas y simultáneas. Claro, correcto, que por lo menos hay, lo que igual no es ventaja. Sí, porque el problema ahí, escúchame un segundo, Terrero, es que el carácter de simultáneo evita Sí. ese trasiego y uso de padrón. Estoy de acuerdo. Y que para los demás serían cerradas. Solamente le pregunto, para edificarme, el tema constitucional que aboga un sector y el otro, diríamos, Leonel Fernández, Danilo Medina, ¿se salva con esto? Sí. ¿Cómo? Se salva. Bueno, técnicamente hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia del año 2005 que cerró el tema de las primarias abiertas. Correcto. Y estatuyó sobre la base de que son los partidos políticos en gran medida que tienen la posibilidad de crear un ordenamiento de padrón interno siempre y cuando no conculque normas constitucionales. Recuerde que en ese momento la Suprema Corte de Justicia actuaba como Tribunal Constitucional. Correcto. Y el mecanismo que creó el Tribunal Constitucional consignó con claridad meridiana de que la revisión de disposiciones de esa naturaleza operaba a partir de ahí hacia adelante, no hacia atrás. Y frente a eso, como se encontró un happy medium, es de una forma u otra satisfacer a ambas partes sin conculcar normas constitucionales. Okay. Sí, perfecto. Me satisface. Bien, la próxima semana nosotros tenemos, usted habla con tanta seguridad de que eso se aprueba en esa forma. Y vemos que esa es una de las discusiones más importantes que tiene el país, o sea... No, pero ya se llegó a un acuerdo interno. Se llegó a un acuerdo interno. Ya. Se llegó a un acuerdo entre el PLD. En el PLD. Ya. Interno. Entre los líderes. Sí, porque fíjate una cosa, para pasar, por lo menos en la demarcación de la Cámara de Diputados, aunque un sector del PLD tuviese mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados necesitaba del otro sector. Claro. Y frente a eso se encontró un punto intermedio.
Exacto. Ese es Happy Medium. Happy Medium. Usted habló un poquito de la convención del Partido Revolucionario Moderno, que aunque no es su partido, yo creo que... No, ahí están todos mis amigos. Y fuera de sus amigos, es uno de los procesos de un partido que está tratando, vamos a decir, de por lo menos hacer las cosas bien. Claro, claro. Yo le digo todos los días que yo no me hubiera metido en un proceso así, ni siquiera para ese nivel de votación ahora mismo. O sea, tratan de hacer la cosa bien y como que se la pusieron muy difícil. Sí, pero mira, siempre hay riesgos. En la vida política dominicana, nosotros tenemos democracia y no tenemos mucha gente que tenga vocación democrática. El problema de la democracia somos los demócratas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la característica del surgimiento del PRM tiene mucho que ver con discrepancias con Miguel, pero fundamentalmente con el método interno. Y el desafío de ellos ha sido crear el nivel de confianza y credibilidad suficiente para que la gente entienda que ellos abandonaron el partido y transformaron sus hábitos. Yo siempre he creído que la gente cambia de casa, pero no de mañas. Sí. Ahora, esa es la tarea pendiente. Cambia de casa, pero no de mañas. O sea, tú puedes vivir en la Benito Monción y si no te bañas por la mañana te muda a Naco y no te sigue bañando por la mañana, porque la gente cambia de casa pero no de mañana. Entonces, frente a ese acontecimiento, el gran desafío que tienen los amigos del PRM es hacer un proceso creíble y construir en el marco de sus discrepancias opciones y nuevo liderazgo. Yo, por ejemplo, me siento identificado a distancia con las cosas buenas que hacen los partidos políticos. Si la hace el Partido Reformista, el PLD, los grupos emergentes, yo creo que es un avance democrático porque en el país tenemos que establecer mecanismos de civilización donde las cosas marchen bien para todos los dominicanos y dominicanas. Y yo, por ejemplo, la nueva dirección del PRM son todos mis amigos. Yo nunca aspiré a nada en el PRD que Paliza y Faride no estuvieran en primera línea. Yo estoy altamente agradecido siempre con ellos. Les deseo suerte. Pienso que son dos jóvenes que tienen muchísimas condiciones y qué bueno que en los partidos políticos el proceso de renovación se encauce auténticamente, no solo por un problema de caras, sino por ideas, por propuestas y por sentido de compromiso del país, y yo espero que los otros partidos políticos también celebren convenciones de esa naturaleza. Finalmente, antes que pasemos a otro tema, el Tribunal Superior Electoral la próxima semana debe de fallar, ¿qué? Si fue correcta o no la sanción que me impusieron a mí. Y lo doy como dato. Entonces, ¿puede fallar que Guido es miembro del PRD o ratificar su expulsión? Sí. Exacto. ¿De eso se trata? Sí, de eso se trata. Con una excepción, y es que sería contraproducente que a los reformistas que expulsaron los reincorporaron y a mí no. Ya. O sea, ¿por qué a los otros sí y a mí no? Usted habla de que ese es un precedente. Sí, que claro. Eso se llama jurisprudencia. Sí, correcto. Pero esa decisión la tomó el mismo tribunal. No, el otro. Pero establece jurisprudencia. No, perfecto. Pero no, porque yo vi cuando usted se refirió... Tú eres otro que te va a hacer pendejo. No. Cuando vi que se refirió al tribunal actual de que están haciendo una labor bastante, digamos, que se ve con altura. Sí. Y lo dice hoy de buena tinta. No sé si lo leyó. No lo leí. En el periódico dice que entre chanchullos y cortes te veas. Pero voy a leer simplemente los primeros párrafos. El Tribunal Electoral está en lo suyo y no en dar ganancia de causa a ninguna de las partes en conflicto. Lo suyo sería acreditarse, crear su propia fama y no vivir de la ajena. O sea, están diciendo, aquí hay un faldo y yo debo dejar esto para yo arrancar. Claro. Guido Gómez Mazara, amigo mío, siempre. Y además yo te respeto muchísimo. Yo soy más viejo que tú, creo, Guido. No, evidentemente. O sea que te he visto. Yo tengo 61. No me llevo. Sepa largo. Ya cuando te he visto y te he visto whisky, siempre ser coherente. En la parte política y en la parte de negocios. Que nos juntábamos siempre en Nueva York con Machi y todo esto. Pero es verdad que tus raíces te ayudan en esa formación, porque la herencia viene, ¿verdad? Y eres un político formal y formado y aguerrido, y no peleas por pelear, sino tú crees que tienes tu ganancia y va ahí. Y también te has hecho especialista en asuntos internacionales. Sí. Y nosotros hemos discutido contigo aquí muchas veces los problemas que nos acechan. Nosotros hicimos un comentario temprano hoy con el tema de Lula. Y efectivamente no sabemos qué puede pasar, porque hay un Tribunal Superior
constitucional, ¿no? Así, el Supremo, que ha dictado una sentencia que hay que cumplirla. Y hay una serie de personas llamando a que no se cumpla. O diciendo, él va a salir pronto, yo no sé, como yo me gustaría que tú nos analizaras. Ese fenómeno de Lula, ¿qué pasaría? Lo que yo he denominado como una cleptocracia. ¿Y qué alternativa hay? Sí, yo he denominado como una cleptocracia en Brasil. Y realmente, ¿qué nos espera a nosotros, los demás países que estamos circundantes a Brasil, que lo veamos como un ejemplo? Lo primero es que en el caso de Lula, yo repito un argumento, y es que en América Latina ya los modelos de golpe de Estado no se parecen a la actitud propia de la Guerra Fría. Estos son golpes de Estado judiciales. ¿Por qué? No es la primera vez que pasa en Brasil eso. ¿Ustedes recuerdan a Fernando Collor de Mello? Sí, claro que sí. Con características ideológicas disímiles, pero con Collor de Mello se hizo lo mismo. Pero se recurrió por ante las barras del Senado por una acusación de corrupción encabezada por su hermano. ¿Que fue juicio político? Sí, juicio político. En el caso de Lula, no. Se utilizó la jurisdicción del tribunal, que en este caso tiene competencia porque es el caso de él. Una acusación de corrupción. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Honduras? Sí. Con Sal Melaya. Claro. Es lo mismo. O sea, lo que pasó con Zelaya y lo que ha pasado en otras demarcaciones reconoce que hay un modelo de gestión impropio de esta cultura del siglo XXI. Antes, en la Guerra Fría, era la invasión. Ahora son modelos de carácter constitucional. Ahora, ¿qué ha pasado con el caso de Lula específicamente? Ahí siento que es la suma de muchos intereses. Lo primero que debo decir es que su partido es cabeza de una coalición variopinta donde hay mansos y cimarrones, que duró 4 periodos consecutivos dirigiendo el Estado brasileño. Y en ese proceso hubo altas y bajas. Las altas, yo pienso que ellos diseñaron una política social de combate a la pobreza efectivísima. Claro. Sí. Siento que la transformación económica es evidente y los BRIC revelan de cómo un nuevo ordenamiento económico está ahí presente. La economía brasileña se colocó entre las economías de mayor poder del mundo. ¿Dónde comenzó el problema? Muy elemental. Que el éxito político los condujo a prácticas del ordenamiento cleptócrata, donde desafortunadamente hubo corrupción. José Delciu, que es la figura esencial de ese partido, presidente del PT, el cerebro operativo, le dieron 15 años de cárcel, porque demostraron que era la persona que comenzó a financiar cambios y reformas en la Constitución vía el Congreso. Yo le invito a muchos de ustedes que se lean la obra de Sergio Moro que se llama La Bajato, que la lean, para que ustedes vean cómo eso solo ¿De quién es? de Sergio Sergio Moro. Moro. Del juez. Yo quiero hacer una pausa, a ver si la directora me manda algo que pusieron en Brasil hoy, que le mandé tempranito algo sobre el héroe de Brasil, un Superman. Miren ahí, miren ahí. Moro, míralo ahí. Miren cómo está ese. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí está. Miren cómo tienen a Moro, digo, un sector de Brasil, ¿verdad? Sí. Que piden que sea candidato. Porque el otro lo que quiere es que Moro... Pero mira, independientemente de la sentencia, porque lo irónico es que Lula está preso por una acusación de un ingeniero que es presidente ejecutivo del OAS, que es una compañía constructora, que dice que el apartamento de $200,000 era reservado para él. Exacto, pero no hay pruebas. No hay pruebas. Pero no hay pruebas. No hay pruebas. Ni nunca vivió, No hay ni pruebas. tiene No hay pruebas. nada. Claro, es una compañía constructora que se benefició de las políticas de construcción del gobierno de Lula. Dentro Y de él no puede apelar dentro ya de a eso ninguna del lavajado. instancia. Sí. ¿Lula puede apelar? Él puede revisar el proceso. ¿Y quién lo va a revisar? El mismo tribunal que conoció la Exactamente. Pero fue 6 a Porque 5. le dijeron sentencia. que no había pruebas. Y la magistrada presidenta tuvo que votar el desempate y ella había votado de forma contraria anteriormente. O sea, eso es sintomático. Eso es sintomático. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo pienso que uno nunca puede... Pero existe otra instancia. Ellos mismos. Ellos mismos. Es como una Revisión de la decisión. suprema de la suprema. No, es una revisión en aras de que ese tribunal revise lo que hizo y que tradicionalmente, tú sabes cómo pasa, Sí. ratifican el fallo. No van a decir que se habían equivocado. Pero ¿por qué esto es posible? Esto también es posible porque el modelo de justicia brasileño es un modelo de justicia independiente. Los jueces y magistrados federales están al margen de los mecanismos de elección donde la política tradicional selecciona.
Frente a ese acontecimiento, nadie tiene dudas de que hay una mano política. Hay un sector de carácter conservador Eliminado. que evidentemente las reformas de Lula y ese grupo que económicamente se posicionó No le conviene. lo redujo a la insignificancia y por vía de consecuencia hay una reacción. Ahora, ¿cuál es el problema de todo este tipo de cosas? El tuit. La lectura. Miren lo que son los pueblos. 62% de la gente en Brasil dice que está de acuerdo con que lo sometan, pero 37% dice que lo prefiere de candidato presidencial. Entonces tú estás frente a un dilema terrible, donde pulsa la voluntad institucional de someter preso a todo el que se corrompe y un pueblo que está dispuesto a votar. Entonces, Sí, pero Robin Hood tampoco, en el caso de que Sí, fuera claro. corrupto, Robin Hood no estaba en lo correcto. no, en lo incorrecto. Claro, Sí, estaba Pero en lo su correcto. acción social era A popular. los pobres, exactamente. Lo que estoy diciendo es ese acontecimiento. Ahora, más allá de eso, Pero no hay pruebas. No hay no, pruebas. O sea, reiteradas. yo dije no en hay el prueba, caso. no hay prueba, pero todo ciudadano tiene que ser respetuoso de la decisión de los tribunales. Así Él no es. tenía otra que no sea entregarse. Exactamente. Otra. Ahora, ¿dónde comienzan los otros problemas? Y hago una lectura ya del continente. Que la gente tiene que poner su barba en remojo. Y fíjense que la preocupación reiterada de los presidentes en América Latina, y hablo en plural de los presidentes, es el día después. Cuando salen del poder, cómo ellos generan un posicionamiento que no los intranquilice. Y ahí comienzo a rememorar. ¿Cómo se quedan con poder? Ahí comienzo a rememorar. Leonel Fernández, ¿Qué pasa en Constitución Perú? del 2010. No, pero vámonos fuera. ¿Qué ha pasado en Perú? Todos los expresidentes con problemas. Sí, sí, preso o Toditos. huyendo. Con problemas. Bueno, Preso o hay huyendo. uno que está dando clase fuera, pero cualquier día lo mandan a buscar. Ese Toledo. Presidente Toledo. Adán García tiene que ir cada 15 días a la Procuraduría. Lo llaman todos los días. PPK con problemas. Humala preso. Preso. En su casa Con y su esposa. Con su esposa. Entonces, ese es el problema. Un expresidente de Panamá corriendo. Huyendo. Sarkozy con problemas. Sí. Entonces, hay un ambiente de carácter internacional. Guatemala. No, en Guatemala están presos Sí. un presidente, La vice, otro presidente y una vicepresidenta. Así es. exacto. O sea, hay una O realidad. sea, está preso el Poder Ejecutivo de una gestión. Claro, claro. Y en completa. el caso de México, uno de los gobernadores más importantes del estado de Veracruz se mandó corriendo, lo extraditaron y está preso. Para que la gente tenga una idea de cómo Y a está la- Venezuela lo están chequeando. No, en el caso de Venezuela, evidentemente, una de las razones que explica, entre comillas, la actitud de Maduro es que él fuera del poder tendrá procesos. Exactamente. Inclusive le están armando un proceso con razón, porque hay un testimonio de uno de los delatores de Odebrecht Odebrecht. que dice que Le dio. hubo dinero. Sí, señor. Y si a los otros están procesados, porque él no. Sí. Entonces, en ese proceso, yo siento que en América Latina los políticos tenemos que aprender a actuar con más cuidado y, en segundo lugar, tener conciencia que después de vendrán o reacciones de carácter judicial o política. La excepción, ¿quién es? Mujica. Pero los Kirchner andan corriendo. Sí. Todos los días le aprietan. Mira, su ministro de Infraestructura, que es como la versión ministro de Obras Públicas de aquí, lo tomaron preso, le venían persiguiendo y tomó, bueno, lo de Argentina, $7 millones y lo tiró en una iglesia. O sea, ¿tú crees que una gente que Pero pueda, que estaba en preparada efectivo, para en eso. efectivo, en cash, 7 millones lo tiró en una iglesia? Miren cuál es el problema. Eso es una ofrenda. No, pero por favor, ¿quién ofrende 7 millones de dólares? En el caso de Evo, por ejemplo, mira lo que pasó con Evo. Evo tuvo un gran problema. Una persona vinculada sentimentalmente a él terminó siendo quien cooptaba la mayor inversión china procesada. Sí, sí, sí. Glass, vicepresidente de Ecuador, el alfil fundamental de Correa, está preso. Sí, preso. Y Correa le pisan los callos cada vez que llega de Bélgica a Ecuador. Sí. Entonces, Se abrió un programa en Rusia. sí, en Con televisión. RT. Sí, entonces, frente a ese acontecimiento, yo entiendo, haciendo un ejercicio local, de algunas actitudes. Y volviendo al comienzo, este cambio son los nuevos golpes de Estado. como Sí, tú el nuevo Sí, modelo sí. son golpes de estados judiciales. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que frente a esos precedentes nadie anda seguro en América Latina. En el caso de República Dominicana, mira, yo estoy convencido, totalmente convencido que Danilo no va a aspirar a una reelección. Yo estoy convencido. Lo escribí y la gente me dijo, no, tú eres un iluso. No va. Mira por qué. Tú puedes tener toda la discrepancia del mundo con Danilo, pero es un político instintivo. Danilo coge en el aire. No tiene el gran discurso articulado intelectual, pero es un político instintivo, es un operador político. Y él sabe perfectamente que ese ambiente en América Latina. No es irónico ese suelto que publicó la Embajada Norteamericana la semana pasada. Que viene del 2016.
No, pero lo reprodujo de nuevo. Claro, 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 sí. Y ahí nada es un sueldo. Sí, no. Claro. Eso tiene una programación. Y fue un Twitter de ellos. Sí, eso tiene una programación. ¿Cuál es el interés? Que en América Latina la noción de alternabilidad va a ser la regla. Y todo gobierno que se extienda más allá de lo normal va a generar consecuencias. Y en el caso de República Dominicana, Guido Gómez Mazara admite, entiende y lo siente que es hasta lógico que el presidente Medina tiene 2 compromisos institucionales y construye su mayoría. ¿Para dónde él va? Para el constitucional. Lo lógico es que si hay 4 nuevos miembros, en el marco de un ejercicio que él ha hecho, tanto en la elección de la Junta Central Electoral como en el Tribunal Superior Electoral, que buscó gente decente. Porque quiero decirlo, que son gente decente. Sí. Aunque sean políticos, no importa. Son decentes. Eso es. Cuando tú vas a la Junta y dices Cataño, di lo que tú quieres, pero un hombre decente. Sí. Carmen Inver, decente. Sí. Decente, eso hay que decirlo. Tú vas al Tribunal Superior Electoral, mira, Román es decente, una estrella. Sosa. Sí. Leonel, ¿cómo se llama? El doctor Sosa, que estaba en Participación Ciudadana. No, en el distrito. Sí, pero tuvo también primero en Participación Ciudadana. La magistrada Peralta. Sí. Cristian, que viene de una experiencia en la Junta. Santo Domingo Este. Y yo quiero reiterar que independientemente del voto disidente, el doctor Madero es un hombre correcto. Sí, así es. Porque el amor nos quita conocimiento. Totalmente de acuerdo. Entonces, el presidente tiene que actuar con una lógica elemental. Sin embargo, Guido, debo decir que quizás hay una contradicción en tu análisis. Partiendo de lo que dices, de que lo que está pasando en Latinoamérica, viendo de que el caso de Maduro, o sea, si me voy, me van a perseguir. Lula, no hay pruebas y ya está preso. Entonces el presidente también puede pensar, bueno, acá, de la única forma que me puedo quedar es quedándome. No, es más riesgoso. Más desafiante, es más riesgoso. Más provocador. Porque, ¿qué ha pasado con esas experiencias? ¿Qué hizo Lula? Lula hizo la continuidad de mí sin yo. Con Dilma. Yo 2 periodos y me fui con Dilma. Bien, pero te doy otro ejemplo que la gente nunca arguye. Colombia era un modelo de democracia perfecta y la regla era, ¿sabes? No reelegirse. Claro. ¿Se lo olvidó? Claro. Y liberales y conservadores duraron más de un siglo en eso. Igual Bolivia. Sí, Bolivia también, pero Bolivia fue un fallo amistoso del Tribunal Constitucional. Bueno, pero ahí está. Que frente a un referéndum donde perdió, el tribunal se lo validó. Pero en el caso de Colombia, ¿qué pasó en Colombia? Muy fácil. Conservadores y liberales se disputaban el poder por 100 años, hubo una ruptura. Uribe, que era de origen liberal, hay que decirlo, es correcto, se fue y fundó lo que se llamó el Partido de la U. Claro. Modificó la Constitución. Exactamente. E hizo un intento de un tercer periodo y el Tribunal Constitucional le dijo no. ¿Tú sabes cuál es el problema de Uribe ahora mismo? Que es un político popular, pero le pisan los callos cada 3 días. Sí. Los ministros están presos, la jefa del DNI de él se le extraditaron de Venezuela, cada vez que sale el paramilitarismo lo persigue, tiene problemas, serio. El presidente Santos tuvo que admitir de manera pública que el jefe de su campaña recibió fondos de Odebrecht. Sí, señor. Entonces, fíjate. Y lo admitió el mismo. Fíjate cuáles son los riesgos. En el caso de Maduro, no. Porque, óyete, yo siempre creo que un presidente merece todo el respeto, sin importar la jerarquía. Pero Danilo Medina es un hombre astuto. Yo no puedo decir lo mismo de Maduro. Ya. Pero doctor, hay culpables e inocentes. Guido Gómez, el abogado, el doctor en Derecho. Que la gente se le olvida que yo vivo de eso. Sí, pero vamos a hacer un ejercicio. Lula está preso en Brasil por 12 años, tuvo que entregarse y tiene que hacer lo correcto porque es la decisión de un tribunal y no hay prueba. Sí, esa es la verdad. Bien. Esa es la verdad. 2, hay culpables e inocentes. En otros casos hay que chequear a Maduro porque en las delaciones premiadas se dice yo le di dinero a fulano. Entonces, usted como abogado, ¿hasta dónde se imparte justicia? No lo que nosotros queremos, no lo que nosotros queremos, ni lo que es justo, sino, pero ven acá. ¿Por qué allí sí, aquí no? No, pero yo puedo sentarme hoy por la mañana y decir, yo le di dinero a su campaña.
O yo tengo, el tal caso, cualquier persona, cuando vaya de camino con un grillete, puede decir cualquier cosa. En esta semana hubo un preso en La Victoria que acusó a unos policías para que lo soltaran. No se sabe si es verdad o no. Una mujer que dijo que el viento le entró 1 kilo de cocaína en su cartera. Usted lo vio, ¿verdad? O sea, sí, el viento fue que me puso. Y así, o sea, la versión de una parte no hace la prueba para uno decir cualquier cosa. Yo creo es que en las sociedades nuestras, la administración de la justicia está penetrada por la práctica política. Y hay que hacer un esfuerzo sensato, serio, responsable por desvincularla. Porque al final de la jornada nos perjudicamos todos cuando la política interviene en decisiones judiciales. ¿Cuál ha sido el problema? Que en el caso de América Latina, la práctica de corrupción es innegable. O sea, no se puede generalizar, pero hay fenómenos fuera de discusión. Pero en Corea la presidenta 24 años tiene la expresidenta de Corea. ¿Dónde comienza el problema? Es que muchos políticos en América Latina y en el mundo construyeron modelos judiciales que le garantizaran su tranquilidad, y frente a eso, ¿qué pasó? Que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos comenzaron a allanar todos los caminos posibles para desmantelar ese régimen de complicidades. En Guatemala, lo que hay es una combinación de fondos de Unión Europea y Estados Unidos para crear un mecanismo alternativo de investigación. Una comisión de investigación. Señores, Pérez Molina, ese Otto Pérez, Otto Pérez, ese expresidente de Guatemala que está preso, ¿tú sabes cómo él comenzó a tomar popularidad? Él era coronel, sí, y en la frontera detuvo al Chapo Guzmán, y el Chapo le ofreció $5 millones y él dijo que no, yo no hago eso. Eso le garantizó un espacio en el Congreso y una candidatura presidencial. Sí. ¿Y usted sabe cuál era su frase? Mano limpia. Sí. Mira. Como en Italia. Sí, mira, pero como en Italia. Ahí voy, doctor. Usted es político. Guido no le tiene miedo al fallo la semana que viene. No, pero a nada. No, yo no tengo problema. A nada. No tengo problema con eso. Doctor, usted es político. ¿Usted está seguro, doctor? Qué bueno sentirse así. No, de conformidad con el derecho, yo tengo la ganancia de causa. Doctor, usted es político y es dirigente de un partido. Y yo espero que usted sea candidato a la presidencia de ese partido en cualquier momento. Y ojalá usted sea presidente de la República. Ahora bien, estamos hablando aquí de que la política está dañada. Sí, claro. Entonces también las personas que toman parte de la política están dañadas. Yo escribí un artículo que decía, se llama transfusión ética en vez de transfusión de sangre. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Mire, el caso de la presidenta de Corea, mire qué pasó, brevemente. Ella es hija de un dictador. De un dictador. Ella, esa muchachita, su mamá murió o la mataron. Dicen eso. Y su papá tenía la hija como si fuera la primera dama, para arriba y para abajo. Su mano derecha tenía una hija también. Y crecieron juntas las dos. Y la muchacha con el señor que era dictador, pero transformó a Corea, llegó a la presidencia. Y lógicamente su amiga, que se vinieron juntas, era su mano derecha. Y ella comenzó a extorsionar a las entidades. $30 millones a Samsung, que yo cuánto, para hacer cosas comunes. ¿Cómo usted controla eso? ¿Cómo un político, sabiendo cómo la gente actúa, cómo sabe que además que puede tener elementos de control o de evidencia, de supervisión adecuada, sabiendo que eso no se puede hacer? ¿Cómo usted lo va a hacer? Sabiendo que va a contar con la misma gente, que la gente es corrupta por naturaleza. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a cortar la mano a la gente? Okay, primero, ¿o lo vamos a comenzar a matar? No, primero, nadie es responsable por el hecho de otro. Eso siempre ha sido así. Segundo lugar, la única fórmula de construir parámetros éticos en sociedades como las nuestras es por un problema de educación. Yo siento que en la medida que las sociedades avanzan desde el punto de vista de su educación integral, hay mayor conciencia ciudadana respecto al desempeño público. Y yo creo que es verdad que los políticos estamos en el centro del lodazal, pero es la sociedad en su conjunto. Sí, así es. Y lo que pasa es que como la política está en el centro, la gente tiende a generar mayor nivel de culpabilidad a los políticos. Así es. Pero tú vas a los medios de comunicación, a las empresas, y desafortunadamente el mismo fenómeno. Ahora, exacto. ¿Por qué las sociedades nórdicas? Y las ONG también. Sí, claro, todo. ¿Por qué las sociedades nórdicas tienen un menor nivel de corrupción? Filadelfia, claro, porque los niveles de crecimiento, Finlandia. Porque los niveles de crecimiento generan una felicidad cuasi colectiva
y va acompañada de reformas internas que son indispensables. Que yo creo que es verdad que este país tiene manifestaciones alarmantes, pero hemos ido avanzando. Sí, A pesar de que sí. nosotros comenzamos una discusión respecto al tema institucional del Tribunal Superior Electoral. Y yo pienso que cuando usted analiza en la distancia corta, tiene la convicción de que no hay duda que el país va avanzando. Lo que hay que crear es mayor conciencia en los partidos, en los medios de comunicación, en la sociedad civil, en los grupos empresariales, de que la gente siga actuando conforme a reglas. Y otra cosa es, aquí yo llamo auditoría visual. Exacto. Aquí, por más discurso ético que se haga, aquí los ciudadanos tenemos un nivel de Puede auditoría mirar, visual puede mirar todo. que nos damos cuenta cuando hay ascensos que son el resultado de un trabajo Cambio de, y los de vida. meteóricos. Cambio de vida. Entonces, a nosotros no nos pueden meter gato por Porque liebre. como Pero la digo, usted Constitución- también acá nos conocemos todos. Pero la Constitución te da una herramienta, inversión del faldo de la prueba. Claro. ¿Por qué no hacemos eso? Si aquí tú miras cuando un vecino cambia de forma de vida radicalmente y uno mismo que está al lado ni siquiera lo dice. Tú sabes que Porque no hay garantía, quizás. Tú sabes que yo soy muy respetuoso de los escenarios, ¿no verdad? Pero no te alude a ti, ni a ninguno de ustedes. Pero ¿cuál es el problema? Que los mecanismos llamados a fiscalizar con eficiencia el desempeño de la función pública terminan enredados en prácticas y muchos ciudadanos comienzan a demarcarse de ellos. Verbigracia, Cámara de Cuentas. Yo siento que el último episodio de la Cámara de Cuentas es revelador de cómo los mecanismos de fiscalización de las finanzas públicas tienen que generar el nivel suficiente de credibilidad en la sociedad para que la gente diga, ah, no, me están fiscalizando correctamente y por vía de consecuencia yo creo de lo que ahí nazca. El problema es que la pasta humana, el material que tenemos los dominicanos, no hay que ir a Suiza, aquí hay gente buena con vocación de servicio, y está en todos los partidos, porque lo sepa, en todos los partidos, que hay que ir apuntalándolo. Por eso yo decía ahorita que las esperanzas que genera la renovación y el remozamiento del liderazgo político en la República Dominicana es que muchos de los jóvenes están comprometidos, y los que no son jóvenes también, a no reproducir las prácticas de siempre. Porque aquí llegará un momento en que hay una reacción ciudadana respecto a las inconductas de la gente. Cuando usted vaya a un sitio y encuentre 4 sinvergüenzas que se han robado medio país y usted comience a tocarle los platos, ellos se van a ir. Sí. Cuando usted se sube a un avión y encuentre 4 que han le hicieron acumulado a- dinero, al argentino. sí, y les reaccione la gente, ellos van a, se llama escarches, pero la gente va a sentir, y hay que buscar la fórmula, decirle a la gente que lo correcto es hacer la cosa Bien. correcta. Sí. Y yo apuesto a eso. No hay una forma diferente de hacer la cosa si no es bien. Eso es. Y ojalá que podamos apostar a eso. Hacerlo bien. Mire, yo creo que nosotros creo que terminamos, pero antes de la pausa, usted es un hombre del baloncesto. Siempre. Y juego todavía. Juega todavía. Pero él me brevemente. dijo que él es un muchachito. Sí. Claro, brevemente. ¿Cómo ve el desarrollo del baloncesto de la República Dominicana? Con los que están allá, que nacieron allá, que son de aquí, y los que están aquí, que están allá, que nacieron aquí. Mira, yo he sido un seguidor de baloncesto los últimos 30 años de mi vida. Yo fui selección nacional de minibásquet, la gente no sabe eso. De minibásquet. De minibásquet. Mi generación era de Mario Reguz, Manuel Julio Flores, y yo he visto una evolución positiva, primero por el trabajo que hace la federación, y en segundo lugar por el trabajo que ha querido recrear ahora Fernando Teruel en el distrito. En Abadina. Sí, en la década de los 80, el baloncesto dominicano avanzó muchísimo, después de nuestra conquista en el 77 de Centro Vázquez en Panamá, porque hubo una especie de combinación de dominicanos de origen que se desarrollaron en Estados Unidos, que iban a universidades con una calidad competitiva fuera del lugar. Lamentablemente caímos en un hoyo y el baloncesto se ha ido recuperando. ¿Qué yo siento? Que nosotros tenemos ya jugadores de factura local que pueden competir en cualquier arena, con capacidad, con condición. No quiero mencionar a ninguno, pero lo he visto jugando tanto aquí como internacionalmente y tienen calidades y un nivel de competencia fuera de discusión. ¿Qué yo pienso? Que hay que apoyar financieramente a la federación y los torneos locales para que los muchachos nuestros vayan a su universidad, se preparen, pero que puedan recibir ingresos que le garanticen desarrollar su actividad deportiva sin urgencias. Yo siempre felicito a los atletas dominicanos que en el marco de tantas carencias, porque tú lo ves donde viven, las dificultades que tienen, obtienen medallas. Esos son héroes nacionales. Sí, sí, sí. Y ojalá el Estado dominicano, el sector privado. Aquí hubo una vez que Gulf and Western Corporation, hay que decirlo, hizo un campamento de baloncesto. Gulf of Western American Corporation. Sí, hizo un campamento de baloncesto. Aquí la irracionalidad de los grupos en ese momento no entendió. Pero era una forma de mantener el material local aquí, entrenando
y los resultados fueron positivos. Ganamos medalla de oro y todo eso. Y aquí, por ejemplo, nos sentimos orgullosos cuando vemos a Cartown, ¿verdad? Jugando con Timberwolves, acabando, o por qué no decirlo, lo que vemos a Boston Celtics, que es el equipo que me gusta realmente, Alfred Hartford. Hartford es un producto de aquí, que después se fue a una universidad, y hay muchísimos jóvenes que tienen condiciones. Delgado, yo pienso que va a ser el próximo jugador de la NBA. ¿Qué representa para Guido Gómez el que Delgado, dominicano de Jaina, de Jaina City, haya obtenido el premio del mejor centro de la Liga de la Universidad de NCAA? Sí. Él jugó con Seton Hall 4 años. Eso en New Jersey. Y yo pienso que tomó una decisión correcta porque él, el año pasado, lo estaban como seduciendo para ver si se iba a la NBA. Hizo su 4º año, se formó. Sí, es importante. Profesional. Y vi que lo distinguieron como mejor centro de la liga. Yo te puedo decir que él tiene 6'8" y va a tener que perfeccionar algunas cosas, pero él va a ser NBA, porque el proceso ya de NBA lo tecnifica, porque él es un centro muy chiquito. Exacto. Y no tiene las destrezas que tienen otros centros, pero sin embargo va a ser un excelente jugador. Bueno, Manolo Príncipe era chiquitico. Sí, pero era otra época. Para que después no diga que soy yo la que trae el deporte. El segmento de deporte, míralo ahí, comenzamos y terminamos. Para que después no diga que soy yo que traigo el deporte. Di, Michelle va a decir algo antes. Síntesis en los deportes. Doctor, gracias. Gracias a usted. Interesante entrevista, doctor. Como siempre. Gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Despedimos de esta manera al doctor Guido Gómez Mazara. Gracias nueva vez. Hacemos una pausa.